En el trabajo de evaluación por competencias es importante reconocer las posibilidades que ésta ofrece, reflexionar sobre las necesidades contextuales, es decir, el implementar o desarrollar una evaluación de competencias en el aula supone avanzar paso a paso y trabajo en equipo. Es como la búsqueda constante de la articulación de lo que un docente realiza en su aula con sus estudiantes y que debe tener la claridad en lo que se quiere obtener, es decir, los aprendizajes esperados. Considerar la evaluación de competencias como un proceso en el que el contexto afecta y o determina el aprendizaje de los estudiantes es como si los docentes deben hallar la forma de llevar al aula aquello que toma parte de lo cotidiano de los alumnos, que los hace interesarse en la adquisición o desarrollo de nuevos conocimientos. La utilización de mapas de aprendizaje y ocupar los diferentes elementos que competen a la metacognición, sin embargo, más allá de conocer estos conceptos, es necesario reconocer los procedimientos por los que dicha acción se realiza. Evaluar por competencias supone tener claro cuáles son los aprendizajes esperados respecto a las competencias y reconocer los niveles de desempeño que presentan los estudiantes, integrando indicadores y evidencias. Utilizar problemas del contexto de los que los alumnos para ser más significativos, la modificación u obtención de aprendizajes. Y lo más importante, hacer consciente al propio alumno del nivel de dominio y desempeño en el que se encuentra, ayudándole a identificar los logros obtenidos. Cabe mencionar que tanto maestros como estudiantes necesitan de experiencias concretas que permitan mejorar poco a poco. Reconocer los pilares de la educación como saber ser, saber hacer, saber convivir es aprender a ser, considerar la identidad, los valores, los principios, la autoestima, la espiritualidad de cada estudiante. Aprender a hacer. ¿Qué queremos que aprenda a hacer? Resolución de problemas, estrategias, métodos, aplicar conocimientos, reconocer sus destrezas, sus habilidades. Aprender a convivir, tomar acuerdos, conocer y respetar, escuchar al otro, tener objetivos comunes, reconozca la justicia social, tome soluciones conjuntas, aprender a conocer, aprender a aprender, reconocer su creatividad. La evaluación de competencias. ¿Para qué evaluar? En la evaluación de la participación como función formativa o sumativa, en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes como función diagnóstica, sumativa e integradora, en la evaluación de una asignatura, la función integradora, como proceso en el que los alumnos opinan, evalúan, es decir, participan. Se lleva a cabo la autoevaluación, la evaluación por pares, la coevaluación. Se analizan los resultados de los aprendizajes, pruebas de ejecución y las escalas de observación. Según el sujeto, los tipos de evaluación son autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Recordar que la evaluación es un proceso y no un suceso. La evaluación siempre será un medio, nunca un fin. Que esto nos lleva de manera constante a realizar un análisis, una mejora de los resultados que se van obteniendo, de ir valorando las destrezas, actitudes, los conocimientos de los alumnos. Esto nos lleva a diseñar un proceso de mejora continua, es decir, todos somos un equipo. ¿Quiénes se evalúan? Autoridades, docentes, funcionarios, empresas, personal administrativo, estudiantes, etc. Se tiene un liderazgo que de manera constante está planeando, haciendo, verificando, mejorando. Muy importante el trabajo en equipo. La necesidad de generar una nueva cultura organizacional. Es decir, ¿qué ponemos en juego? ¿Qué aptitudes? ¿Qué necesita hacer? Actitudes, ¿cómo debe ser? Conocimientos, ¿qué necesita saber? Los maestros exitosos debemos de trabajar en equipo, ayudar a ser mejores personas, motivar a conseguir los sueños. ¿Cómo hacer que los alumnos desarrollen un aprendizaje autónomo? Tiene que ver con la motivación, reconocimiento de conocimientos previos, habilidades cognitivas, habilidades metacognitivas, habilidades sociales y emocionales, aprendizaje autodirigido, hábitos académicos. Es decir, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. ¿Cómo lograr esta enseñanza de competencias? No es más que el alumno sepa en qué consiste su evaluación por competencias. ¿Qué le vamos a evaluar? Es estimular al alumno a pensar, a hablar, a hacer. Es momento que caminemos juntos por una educación para la vida y que los aprendizajes esperados sea un proceso
de planificar, ejecutar, controlar y actuar de manera permanente. Que estos sean los logros que se esperan alcanzar en una sesión de aprendizaje. De manera permanente la evaluación. ¿Qué se va a evaluar? Se evalúa con respecto a los aprendizajes esperados y teniendo en cuenta cómo actúa el estudiante ante problemas significativos del contexto. Se basan en el análisis de evidencias, se determinan niveles de dominio, se basan en indicadores claros, sencillos, directos y observables. Hablar de la metacognición. La metacognición consiste en ese saber que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y productos del conocimiento. Hay situaciones que nos demandan la metacognición. ¿Qué sé hacer? ¿Qué no sé hacer? ¿Es difícil hacer la tarea? ¿Ya la has hecho? ¿Cómo la hago? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Dónde la hago? ¿Qué es la oportunidad de establecer nuevas metas? Aumentar, depurar, reorganizar. Es decir, primero lo hago. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? Observo lo que hice. Después, al retroalimentar, vuelvo a aprender. Recordemos que la metacognición es conocimiento, control de la propia actividad cognitiva o de la propia actividad que tiene que ver con la persona, el sujeto, la tarea, la actividad, estrategias, cómo lo voy a hacer, planificación, supervisión y evaluación. Como nos damos cuenta, en todo momento está la evaluación presente. En un proyecto de metacognición tiene que ver con inteligencias múltiples, inteligencia emocional, hábitos, método, inteligencia triádica y las técnicas de estudio que cada sujeto posee. De aquí el establecimiento de metas. En los mapas de aprendizaje no es más que en el sujeto se construye una adaptación, una vivencia, construya una reflexión, una conceptualización. ¿Qué implica la evaluación, el trabajo de las competencias? Implica conocimientos, actitudes, valores, motivaciones, habilidades, destrezas. Pero no olvidemos el desarrollo del académico profesional y el entorno, que en todo momento está presente. Reconozcamos al docente como una pieza esencial de un rompecabezas, de un todo, que sin esa pieza no pudiera estar completo, que tiene que ver con un dominio pleno, gestión de ambientes de aprendizaje áulicos, consejo técnico, aula de medios, evaluación, transversalidad y ahora la reforma integral en educación básica. ¿Qué necesitamos? La educación y aprendizaje basado en competencias necesita que trabajemos en equipo. Necesitamos de los padres que se involucren en las actividades, que el rol de los padres en la educación de los hijos ya no es como hasta ahora viene siendo, que desde las aulas, con las prácticas docentes, no podemos lograrlo solos. Necesitamos la participación activa de los padres de familia, que el desarrollo de competencias desde las aulas, el docente siempre está acompañando a los alumnos. Desde el inicio de la formalización de la educación está presente el maestro, que a pesar de las condiciones y necesidades vienen desarrollando competencias, y que ahora el tener la articulación de la educación desde preescolar hasta bachillerato según el Plan de Estudios 2011 para Educación Básica nos demanda una transformación en nuestra práctica docente. Es momento de incorporarnos a redes de trabajo, crear redes de trabajo que pueden ser presididas por el director, supervisor o por los mismos docentes. Las personas que somos, recursos que gestionamos, procesos que realizamos, las expectativas o los resultados que tenemos. Es decir, reconocer estos 4 elementos nos llevan a una mejora continua. Reconocer las deficiencias, las habilidades o áreas de oportunidad. Tengamos presente el decálogo para la mejora educativa, en el que está en nuestras manos el poder transformar nuestra práctica docente. Nuevamente, reitero, la participación de los padres de familia, que es aquí donde se tienen experiencias concretas y que sólo así podemos tener éxito. La tarea no es sencilla, es un compromiso personal, profesional, con la sociedad. El éxito consiste en vencer el temor al fracaso y que nos encontramos o en todo momento pensemos en construir escuelas exitosas. Tu actitud determinará los éxitos que te regale la vida. La negatividad aleja los buenos resultados.